Creo que tenía unos 12 años cuando fui por última vez a la casa de un amigo. Era lo que muchos dicen, amigo de la infancia. Solía convivir mucho con ese chico. Recuerdo su cabello castaño, sus gafas culo de botella y también su tic, que le hacía elevar la comisura izquierda de su labio y entrecerrar su ojo izquierdo al mismo tiempo. Pasaba casi todo el tiempo, tanto que jamás pude verlo serio realmente. Solíamos convivir mucho durante las tardes, cuando yo regresaba de la escuela. Mis padres y yo solíamos vivir en un vecindario algo antiguo, con las casas desgastadas y varias de ellas todavía en construcción. Los domingos no comenzaban con cánticos de aves, sino con estruendosos alaridos de maquinaria en construcción. A veces, incluso, jugábamos entre los otros niños, él y yo, juegos de fuertes, trincheras o a la guerra con los materiales que dejaban en la calle. Era divertidísimo. Recuerdo mucho eso, y a veces, ahora siendo un adulto amargado, me encanta pensar que puedo regresar a esos días, cuando lo único que te importaba eran cosas tan estúpidas, como saber a qué horas Batman iba a estar en televisión, o cuántos ladrillos podías pisar sin poner un pie encima sobre los de otro color. Eran cosas cuando menos ridículas, y no cabía más que llamarles absurdas, pero eran geniales. Sí, claro que lo eran. Y todo ello lo tengo en mi memoria. Mi amigo siempre viene a mis recuerdos cuando me encuentro algo mal personalmente, y se lo agradezco, aunque uno de esos recuerdos me sigue haciendo sentir muchas cosas, y me hace plantearme mucho sobre lo que pensar. Era un martes por la tarde, yo no había ido a la escuela porque la habían cerrado, por mantenimiento. Tenía tarea, demasiada, creo que eran casi 20 páginas del libro de biología y era un escrito, resumen o cualquiera de esas porquerías. Estaba cansado y la verdad no me importaba mucho qué célula era la animal o cuál era vegetal, qué hacían las plantas al solo porque se le decía clorofilia. Seguro eran pervertidas esas plantas. El punto es que, cuando pasó a la tarde, mi amigo tocó la puerta de mi casa. Lo noté porque también gritó un poco a través de ella. Mi madre lo recibió, quien nunca tenía una buena opinión de nadie que le quitara a su querubín, cosa que me da bastante miedo a decir verdad. Mi amigo pareció emocionado más de lo usual, y con justa razón, pues sus padres me invitaron a comer con ellos. Vivían relativamente cerca y no se necesitaba mucho, pues solo debía llevar algunos juegos que tenía y un control, para divertirme un rato con mi amigo, y tal vez, solo tal vez, el estómago vacío. Mi amigo le rogó a mi madre, y a pesar de que ella odia eso, no se pudo resistir a decir que sí. Quizá podía hacer cosas que no se podía permitir por estar cerca de mí o de mis hermanos, o de papá, quien ese día seguía trabajando como de costumbre. Me dejó ir y yo también me emocioné. Tomé de forma presurosa algunos juegos, algunos de peleas, otros de carreras y también, cómo no, unos de terror, por si queríamos ponernos serios. Nunca supe cómo pasarlos, a decir verdad. Y tan pronto como estuve listo, salí de la casa con él. Mi madre estaba, aunque sería, preocupada porque llegáramos bien. Era esa época en la cual varios niños desaparecidos salían en los cartones de la leche, o en periódicos, o en la televisión. Aunque, no sé, siento que en aquel año mucha gente había desaparecido, y mayormente era gente que llegamos a ver de lejos cuando vivíamos ahí. De hecho, en ese día, mi madre habló de que mi compañera, la más lista del salón, había desaparecido justo esa mañana. No obstante, cuando éramos jóvenes, era lo que menos nos importaba. Jugamos un poco e incluso hicimos una carrera para ver quién llegaba primero a su casa. Era un poco torpe por lo que le pude ganar, aunque él me dijo que solo me dejó ganar por lástima. Entramos a su casa y su mamá nos recibió con sumo cariño. Me sorprendió mucho teniendo yo una madre que era mucho más seria. Ella nos recibió con más afecto del que esperaba y también, como es de esperarse, emocionada, pues era la primera vez en mucho tiempo que su hijo traía a un amigo a su casa. Un hedor hipnótico logró captar mi atención. Entré y en la cocina había mucha carne. Demasiada. Creo que en mi vida había visto tanta carne como ese hoy, que ahora se ha vuelto ayer. Recuerdo que había carne molida, filetes, algunos cortes pequeños y lo que eran hamburguesas para niños. Era mucha carne. Mi amigo me invitó a jugar y, como es de costumbre, no tardamos nada en perdernos haciendo aquello. Su madre dejó ahí la carne para pudiéramos agarrar y comerla tranquilamente, mientras se encerraba en su habitación. Fue cordial y además nos dejó solos, en confianza, para que no fuera raro tener a su madre ahí con nosotros. Casi estuve una hora jugando con él y fue agotador intentar resolver el piano de Silent Hill. No pudimos jugar de peleas porque mi control tenía un corto y aunque usara cinta para arreglarlo no era suficiente.
Fuimos a comer un poco de la carne que había dejado su madre. Ninguno de los dos quería verdura, así que solo la pusimos en un plato y comimos. Antes de comenzar a comerla, noté algo extraño en aquella carne. Era de un tono rosado, casi similar al de la carne de puerco, sin embargo, no tenía el hedor característico de la carne de puerco. Al comerla, noté que en definitiva no lo era. Su sabor era más intenso, incluso diría que parecía ser ácido. Era una sensación extraña que jamás había tenido con nada igual. Recuerdo haberle preguntado de dónde provenía aquella carne. Mi amigo, quien no me había escuchado bien, me preguntó qué dije. Le pregunté lo mismo y, aunque me respondió que su madre la había comprado, había algo anormal en la forma en la cual me lo dijo. Parecía estar nervioso sobre qué me iba a decir, o más bien, como si estuviera ocultando algo. No presté mucha atención a eso, pues quizá el juego le tenía sus nervios hechos pedazos. Tras comer, ver algo de la televisión, y hacer relativamente lo mismo que solíamos hacer en mi casa, fui al baño, no sin antes preguntarle a él dónde estaba. Estaba en la puerta contraria de la habitación en la cual la mamá de él se había encerrado. Al acercarme al baño, sentí un hedor que hizo arder los vellos de mi nariz. Era tan ácido que solo podía describirlo como vinagre echado a perder. Era tan fuerte que me dieron ganas de vomitar, aunque me contuve y solo entré al baño. Adentro, inclusive, se seguía sintiendo aquel hedor. Es algo que puedo afirmar que jamás olvidaré de aquella visita. Era repugnante por donde se le notase y sintiera. Hacer del baño era algo secundario, el hedor pareció tomar todo el protagonismo en ese instante, e inclusive hoy, ya con tanto tiempo tras lo ocurrido, no puedo sino recordar eso cuando estoy por desprenderme de algo echado a perder. Ni siquiera verduras mohosas o comida con gusanos desprenden una fetidez de tal magnitud. Regresé consternado a donde estaba mi amigo, y le avisé que había un hedor desagradable cerca del baño. Él me miró tranquilamente, hasta que me dijo algo que cambió por completo aquella tarde. Me dijo: seguramente es papá. Cuando dijo eso, se quedó en silencio, tapándose de manera precipitada la boca. Y me dejó pensando algo. En toda la reunión, y mayormente en casi todas las ocasiones que vi a mi amigo, no había visto jamás a su padre. Le pregunté sobre aquello que dijo, y pareció hacerse el loco, como si jamás hubiera dicho absolutamente nada. Era risible, aunque también, no podía sentirme de otra manera que no fuera incómodo. Era raro, era extraño, era de todo menos algo agradable. Bien. Ahora con ello sentí que algo estaba pasando. No era usual, por ejemplo, no tener presente a su padre, pero qué curiosa era la forma en la cual su madre tenía mucha carne. Incluso pensé que quizá ellos se estaban comiendo a su padre, aunque eso no tendría mucho sentido, pues era demasiada carne como para ser de ellos. Me preguntaba qué ocurría. Le pregunté a mi amigo si podía ver a su padre o hablar con su madre. Esto no parecía ser normal y la carne, aunque deliciosa, no pertenecía a algo que yo hubiera comido antes. Me extrañó, me sorprendió, pero principalmente me hizo sentir en alerta. Mi amigo, al parecer, ya había notado que cometió un error enorme al momento de soltar información sobre su padre. Me hizo acompañarlo hacia el lugar de donde provenía ese hedor. El hedor se hacía más fuerte y no podía aguantarlo. Mi amigo se cubrió su boca y nariz con su sudadera, cosa que imité. Al estar más cerca de aquella espantosa fragancia infernal, tocó a la puerta de donde su madre había entrado. Escuchamos cómo se subían las escaleras de manera precipitada, y la puerta se abría con fuerza. Mi amigo miró fijamente a su madre y por consecuencia, su madre me miró. No era la misma mujer amable que nos había recibido, ni siquiera podía afirmar que ella era humana. Estaba con aquellos ojos casi desorbitados. Sus ojeras remarcaban esa sensación de que me quería ver más adentro de mí, como si intentase tomar mi alma, y al cabo de un momento, mi amigo suspiró. Él puede verlo, dijo, con la misma frustración con la cual su madre me miró de nueva cuenta cuando levanté la mirada. Nos dejó pasar, aunque fue silenciosa. No dijo nada, no quería nadie decir nada. Bajamos por escaleras para llegar a lo que era un sótano. En ella, una luz roja tenue envolvía todo el lugar. El hedor a cosas rancias era evidente. Antigüedades habían sido guardadas ahí y era notorio que el polvo estaba por doquier. La luz roja tenía esos residuos de polvo que parecía darle volumen a la luz misma. Y en el fondo de la habitación que era el sótano, lo vi. Era una masa enorme de carne, estaba inflamados. Un poco de grasa y músculos salían de llagas cicatrizadas con costra de pus y sangre en los bordes.
Los cortes en su cuerpo parecían haberse hecho con objetos punzocortantes. Su cabeza era un tumor desagradable. Su cráneo no existía más y solo era una amalgama de elevaciones y golpes que parecía tener la forma de una palomita. Su boca, llena de sangre, masticaba lo que parecía ser carne. Tras esta enorme masa que soltaba su grasa en el suelo, había una especie de trituradora metálica, ya oxidada y con carne emergiendo de ella, hacia una cubeta de pintura antigua. Había residuos de sangre café en ella y la misma carne, molida y con sangre, dejaba más residuos para acumularse. La sensación de asco se sobrepuso con el miedo, y aunque intentaba gritar, mi voz no salía. Era solo un ahogado sonido de asfixia, por el impacto. No obstante, lo peor todavía no había llegado. Al acercarme al lugar de donde aquella cosa comía, vi un vestido idéntico al que mi compañera tenía cuando fue a la escuela. Lo que comía el padre tenía un cráneo, extremidades sin terminar y cabello puesto a un lado, junto a la sangre y algunos órganos internos destrozados o a medio terminar. Y vi de reojo otras prendas que me recordaban a las personas que había visto pasar en toda la calle días anteriores. Las manos de aquella cosa tenían uñas largas y sus dientes, desgastados y con rajaduras, eran similares a los de un animal rabioso. ¿Acaso esta cosa era el padre de mi amigo? Me acerqué a él y le pregunté si esa cosa era su padre. Tanto él como su madre no me dijeron nada. En silencio, su madre se acercó conmigo y me dijo algo al oído. Todos y cada uno de ellos los conociste, tal vez, cuando pasaban por la calle de manera casual. Todos y cada uno de ellos eran personas simples con vidas cotidianas. Sin embargo, ser una persona simple sin mucho a qué aspirar también te vuelve fácilmente olvidable. Y sabes, es una gran ventaja y desventaja a la vez. Si estás del lado de la trituradora, no habrá nadie que pregunte por ti, o siquiera se interese en buscar algo con que encontrarte. Es tan sencillo como retirar una pelusa de la ropa. Nadie la recordará, nadie la extrañará, y lo mejor de todo, cualquiera puede ser ese simple olvidado. Pero si estás del lado de la cubeta, puedes ser imperceptible, ser alguien olvidado que no se hace destacar. Nadie lo recuerda y nadie parece importarle, como yo. Y créeme cuando digo que adoro tener aquí a quienes son iguales que yo. Tienes suerte de tener una madre que te quiera, y también, tener un padre que trabaje duro. Pero piénsalo. Quizá un día vayas a la universidad y ellos se queden solos. Quizá tu padre regrese en la noche sin que nadie lo note, y al día siguiente termine en el cartón de leche. O tu mamá puede fácilmente ser olvidada. Tu padre conseguirá a alguien más y yo tendré lindos filetes. Eres muy afortunado de tenerlos a ambos. Por favor, no los descuides. Te dejaré ir con calma, solo porque eres amigo de mi hijo. Pero no te confundas. Si en algún momento le haces daño, creo que tus padres tendrán que colocarte en un periódico para anunciar que ya no estás, y nadie sabrá por qué, porque nosotros no existimos, al igual que todos ellos que comiste. Temblando, y con miedo, salí de aquel lugar y me mantuve con mi amigo tranquilamente ese día, aunque era más una forma de fingirlo, pues realmente no tenía ganas de saber más de él. Y conforme pasaron los días, tuve que mentirle acerca de talleres y cursos que tuve en la escuela. Me daba pánico saber que estaba ahí, y me aterraba la posibilidad de que aquello pudiera enfadarlo. Por eso lo trataba como un amigo, a distancia, y era agotador. No poder librarme de él me hacía cómplice y notorio conocedor de lo ocurrido, y librarme de él significaría que estaría más comprometido a que a mis padres sufrieran por algo que yo había elegido. Sin embargo, pienso que quizá no habría cambiado nada si no lo hubiera conocido. Siguieron los años, continuaron los meses y me mantuve nervioso cada día, cada hora y cada minuto mientras estuve ahí. Y hasta el momento recuerdo aquello con un poco de temor. No obstante, a pesar de todo, mis padres y yo nos movimos cuando salí de la escuela preparatoria. Ellos a un departamento más pequeño para los dos y yo a mi propio hogar. Todo esto me mantuvo con calma hasta que vi las noticias.
Y por ello, fue la razón por la cual esta memoria regresó a mí como un balde de agua helada. En las mismas, anunciaban que un hombre había sido encontrado comiéndose los restos de sus animales que habían fallecido. Las noticias siempre me mantienen con miedo. Y la gente también parece pertenecer al mismo lugar. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.